doctor Carlos Salcedo es nuestro invitado esta noche en Edición Nocturna. Doctor, me parece, según lo que usted explicaba anteriormente sobre el proceso de la reforma, que si se diera finalmente la modificación constitucional para permitir la repostulación del presidente, solo habría que tocar entonces el artículo transitorio, no hay que tocar nada del articulado normal. Exactamente, simplemente eliminar el transitorio y evidentemente se beneficiaría el presidente. Pero es un solo artículo con un párrafo que es transitorio. Exactamente. Ahora, en el caso de que el presidente que de todo modo iba a salir de la Constitución. En el caso, claro que sí, ya en el caso ahora. de que el presidente, yo he estado sopesando esa posibilidad, ¿verdad? En el caso de su reelección, de su repostulación. No, que el presidente decida, yo no voy. Entonces decido no ir. Evidentemente el párrafo transitorio no tendría sentido. Él cumplió simplemente con lo que se pactó. Exactamente. Sería entonces, el cumplimiento de lo pactado. Se eliminaría ese párrafo y si se elimina ese párrafo entonces él podría volver. No, queda vigente, pero ya no tiene, diríamos, ninguna utilidad futura, porque simplemente queda el párrafo porque fue elaborado para el ejercicio del poder de ese entonces en el 24 presidente. podría ser candidato. Eventualmente sí. Ahora, a mí me parece que si bien es un acuerdo político, a veces el honor de las personas a veces está por encima de cualquier acuerdo. Yo entendería que si yo estuviese en sus pantalones, por ejemplo, yo viera ese párrafo como un estigma, ¿no? Es decir, porque en el fondo la Constitución, ese párrafo lo que dice, todos los ciudadanos dominicanos pueden postularse al presidente, menos este señor. Es decir, que tiene un sentido que yo creo que ninguna persona de dignidad y que se sienta ahí, aunque lo haya aceptado en algún momento por conveniencia política, al final se da cuenta de que está en juego el honor familiar, el honor personal y toda su carrera política queda en entredicho. Yo creo que es difícil aceptar eso. Mira, independientemente de lo jurídico, que ya he externado de manera muy resumida, porque estos son temas que requieren de mucho tiempo de análisis, y yo sé del tiempo con el que contamos. Y además hablando eso con legos de materia, eso no... No, y ustedes son bastante formados, pero sí, lo que hemos dicho yo creo que es entendible. Ahora, yo insisto en una cuestión. La política se hace y la norma se forma a partir del pacto político. Tú lo dijiste. Yo lo he repetido más de una vez, quizás públicamente, lo he escrito también en muchas oportunidades. Nicolás Tencer, en la obra La sociedad despolitizada, habla precisamente del carácter de lo político. Lo político es lo que forma y construye el orden jurídico. Una reforma constitucional que de alguna manera dé cabida a un presidente de la República o limite el ejercicio del poder por un tiempo determinado es la hechura del orden político. Y el orden político es un reflejo de la ciudadanía, del que ejerce, en este caso, la ciudadanía, es decir, el que es mayor de edad y tiene facultades para intervenir en los procesos deliberativos. Ahora bien, esa legislación que produce el pacto político que deviene de la ciudadanía tiene momentos y circunstancias. Un ciudadano, y no estoy justificando para nada, yo he sido siempre no enemigo, sino simplemente he dicho que en el marco de lo que nosotros tenemos institucionalmente, todavía nosotros estamos en ciernes institucionalmente. Por lo tanto, la reelección presidencial, más allá incluso de 2 periodos, entraña una especie de atentado al sistema que nosotros tenemos en la República Dominicana. Pero es innegable que cuando yo afirmaba eso en la década de los 90, en la década de los 2000, se han recorrido 20 años de avances institucionales, de reformas constitucionales, de reformas institucionales y operativas, orgánicas, de todo el ámbito del poder. Y no es innegable que se ha avanzado en la transparencia del Estado, en la fiscalización del Estado. Habrá siempre corrupción e impunidad. Es decir, ¿para qué son las normas? Precisamente porque siempre hay la tentación, incluso la realidad de hacerlo. Ahora, que un ciudadano diga, yo estoy en la presidencia de la República y no me voy a reelegir jamás. ¿Usted sabe qué le podrían decir sus seguidores a nivel nacional? Si tuviera una alta votación, mire señor, usted no se manda. Porque en este momento, en el escenario político, nosotros no tenemos una persona o no tenemos varias personas que tengan esas condiciones. Y para seguir este ámbito de crecimiento económico que impacta y debe impactar el desarrollo nacional, evidentemente usted no es una figura imprescindible, pero en este momento necesaria. Y por lo tanto, eso que usted dijo, lo dijo como hombre, pero usted no solamente se debe a usted, se debe a una ciudadanía que en este caso es soberana
y le impone en este caso una posible repostulación o reelección presidencial si finalmente resultara exitosa. Ahora, ¿cuál sería Yo el digo una impacto? cosa, Miguel, mira, uno que vive dando conferencias, cursos durante mucho tiempo, ahora con el ejercicio tan intenso que uno tiene, la vida intelectual no es que está abandonada, jamás, al contrario, pero evidentemente a veces la academia no le permite este ejercicio dedicarle mucho tiempo a la academia y las conferencias. Pero yo en muchas conferencias lo he dicho, incluso he dicho, mire, lo que yo estoy exponiendo en este momento es el producto de haber rumiado todo esto durante mucho tiempo, pero es el pensamiento que yo tengo hoy día. Mañana puede salir una información objetiva que haga que yo cambie de opinión. Y eso ocurre también en el ámbito subjetivo, en el ámbito interno. O un hecho que Es cambie decir, su opinión. Usted decide casarse y usted juró ante la iglesia, ante un cura, ante un oficial civil, que va a tener para la vida eterna, vida común con esa persona. Y mañana se divorcia. Entonces, ¿qué ocurrió? Hay una distorsión en el ámbito del aseguramiento, de la fe que se le debe tener, la credibilidad a usted. No, los hombres y mujeres se divorcian, pero por eso no dejan de tener credibilidad. Simplemente la realidad del amor que se juraron cambió, y puede ser que la realidad del momento implicara que el presidente de la República en ejercicio en este momento se tuviera que reelegir, ¿verdad? Por cuestiones que diríamos partidarias, interesadas, todo eso es producto de análisis. Ahora, detrás de eso, hay una población que verdaderamente sostiene eso de manera mayoritaria. Bueno, el resultado dijo lo que ocurrió. Yo no sé ahora cómo están las encuestas, ni cómo está nada de eso. Ahora, yo le pregunto a muchos ciudadanos, ¿quisieran a Leonel Fernández de nuevo? Muchos dirían que no, otros dirían que sí. ¿Quieren a Luis de presidente? ¿Quieren a Hipólito Mejía? Y ahí está precisamente el valor de la democracia, en términos de procedimiento, que tenemos que reforzarlo cada vez más, y en términos de contenidos materiales, que esa es la realidad. Bueno, pero evidentemente la Constitución establece que, a pesar de que la aprobación de una ley para convocar la reforma al Congreso como asamblea revisora requiere de la llamada mayoría cualificada, pero esa mayoría no se establece a través de la matrícula de la asamblea, sino a través de la asistencia, ¿no? Del quórum. Claro. Es decir, eso facilitaría una reforma. ¿Le quita legitimidad eso? Bueno, ese es el mecanismo que tiene la Constitución de la República. Cumplido el mecanismo, es válida la convocatoria. Lo que es inválido e ilegítimo es usted violar el procedimiento en cuanto a la forma y no resguardarlo. Hay Jürgen Habermas, que ustedes conocen, ese famoso autor alemán, en uno de los libros que, bueno, nosotros los que trabajamos mucho los temas institucionales y normativos tenemos que vivir leyéndolos, cada una de sus obras, habla precisamente en facticidad y validez, precisamente de esos ámbitos. Es decir, por un lado está lo que fácticamente se ha producido producto de una circunstancia político-electoral o político-ciudadana que ha meritado un cambio de posición incluso del legislador reformador anterior o la posición de un gobernante de turno. Y viene, en este caso, ¿cómo se legitima eso? A través de la validez. Y la validez la da la Constitución a través del cumplimiento de cada uno de las reglas que trae la Constitución de la República. Si se cumple la mayoría requerida para la Asamblea Revisora en el ámbito de los que deben estar presentes y al mismo tiempo se vota en ese orden, la ley está debidamente validada y legitimada. Y por lo tanto le da lugar, como dice también Jürgen Habermas, a la existencia válida de una norma que finalmente convoca a la Asamblea Revisora. Para evitar todas estas cosas que están ocurriendo y que ocurren frecuentemente, lo que Héctor llamaba la facilidad con que se convoca una asamblea para revisar una constitución casi siempre con el mismo propósito, debería eliminarse el límite al ejercicio del poder o hacerlo todavía mucho más restringido. Por ejemplo, en el caso de Balaguer, que siempre durante toda su vida fue candidato, a pesar de sus limitaciones corporales y motoras y todas esas cosas que apenas podía caminar, lo que hizo fue en el 66, después de haber llegado a un acuerdo político con Francisco Augusto Lora, que era fue su primer vicepresidente. Su primer vicepresidente, el que él iba en el 70, pero la Constitución se modificó una vez en el poder y hizo que se eliminara toda referencia a la reelección presidencial. Y como no se prohibía,
Estaba se permitido. Se permitía. Eso podía ser una buena treta, ¿no? Bueno, podría ser, pero yo creo que el legislador tiene que ser muy transparente. Si quiere ganar democracia, si quiere ganar legitimidad, si quiere ganar validez y no solamente existencia de la norma. El legislador se legitima en cada decisión que toma de poder, tanto fiscalizando como representando, pero al mismo tiempo legislando. El problema es que el Y legislador... cuando actúa como asamblea revisora, pues el legisla. problema es que el Congreso no es un legislador, no es un solo cuerpo. Son 200 y pico de cuerpos. Así es, pero cuando se reúne el cuerpo completo, mayoritariamente votan a favor de una legislación o de una revisión constitucional que favorezca la reelección del actual presidente, por ejemplo, o que lo habilite. Evidentemente es una decisión mayoritaria, siempre y lógicamente esas son las reglas de la democracia. Lo que uno aspiraría es que se consoliden, se fortalezcan y se extiendan los mecanismos democráticos, como yo decía. Por ejemplo, para una nueva reforma constitucional, yo le sugiero al Congreso Nacional que, bueno, habilitando al presidente de la República, si finalmente lo habilitan para una segunda reelección presidencial, pues evidentemente habría que validar mucho más, legitimar más. ¿A través de qué? De un referéndum aprobatorio que entrañaría también recursos económicos para el país. Serían unas quintas elecciones. Exactamente, pero evidentemente esa reforma que implicaría, en este caso, un referéndum, pues no sería aplicable para el presidente de la República actual, simplemente se habilitaría y para una posterior entonces repostulación, pues se habilitaría entonces el referéndum. Bien, doctor, permítanos hacer la última pausa, esta vez sí la última pausa, y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche con nuestro distinguido invitado, el doctor Carlos Salcedo.